Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en su modalidad a distancia en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Corresponde a la unidad número 3, Análisis de varianza. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F o Fisher tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución F no es simétrica. Y número 2, los valores de F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. H0 plantea la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media 3, que es la hipótesis nula. Y por otra parte, planteamos la hipótesis alterna H1, que plantea que la media 1 es diferente a la media 2, que es diferente a la media 3. Un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Este valor de 0.05 corresponde a nuestro nivel de significancia, que es el valor más común, el cual es el resultado de restar el 100% menos el 95%, que es nuestro nivel de confianza, nos da este resultado. O de 1 menos 0.95 nos da un valor de 0.05. Repito, es el valor de significancia más común. Continuamos. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Es decir, si el valor de P es igual o menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula que plantea que las medias son iguales y aceptar la hipótesis alterna que plantea que las medias son diferentes. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza, ANOVA, es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplos de mediciones de desaceleración de pecho en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda sería aplicar una fuerza de 4.1 G, desplomarse en una silla 10.1 G y bajar un escalón 8.1 G. Para profundizar en este tema, vamos a analizar lo que es este problema que nos están planteando. Dice, utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de
0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones. Nos dan 3 diferentes tipos de autos, compactos, medianos y grandes, en un tamaño de muestra de 10 valores, con diferentes valores en cada una de estas 3 categorías. Para desarrollar este problema, vamos a ir a nuestro programa de Minitab. Vamos a cerrar esto. Aquí tenemos dos tamaños de muestra. Vamos a recorrer esto. Perdón, los 3 categorías de la muestra. El tamaño de la muestra son 10 por cada una de ellas. Y el primer paso a desarrollar, vamos a hacer una prueba de igualdad de varianza. Esta se desarrolla, vamos aquí a la parte de estadística, seleccionamos ANOVA y vamos aquí donde dice prueba de igualdad de varianzas. Bueno, aquí ya estuvimos practicando un poquito. Nos dice aquí los datos de respuesta están en una columna, seleccionamos que están en columnas separadas. En la parte de respuesta seleccionamos nuestras 3 columnas. En la parte de opciones tenemos aquí nuestro nivel de confianza. El problema nos plantea un nivel de significancia de 0.05, lo cual es un nivel de confianza de 95, que es el más utilizado. Le damos a aceptar. En gráficas no vamos a mover nada y damos a aceptar. Aquí nos plantean un gráfico. Vamos a hacer un análisis breve, donde nos muestran la comparativa entre los autos compactos, medianos y grandes. Podemos ver que presentan cierta similitud, y en la parte clave siempre vamos a tomar nuestro valor de P. Podemos observar que nuestro valor de P es de 0.979, y este mismo gráfico nos arroja una segunda prueba que es de Leven, cuyo valor de P es 0.808. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro valor alfa de 0.05. Nuestro valor de P en ambas pruebas son valores muy grandes, mucho mayores a 0.05, lo cual no nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales, ni tampoco nos da la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que nos indica que las medias son diferentes. Podemos ver, también nos despliega lo que es las muestras, el tamaño de la muestra de cada una de las categorías, la desviación estándar de las 3, los cuales son muy similares, los intervalos de confianza en el nivel inferior al nivel superior. Nos vuelve a dar nuestros valores de P en 0.979 y nuestro valor en la prueba de Leven de 0.808. Para profundizar y seguir con el análisis de varianza, vamos a desarrollar, aquí en estadística nos vamos a la parte que dice ANOVA y vamos a seleccionar un solo factor. Nuevamente seleccionamos aquí los datos que están en columnas separadas. En la parte de respuesta seleccionamos nuestras 3 columnas. En opciones dejamos nuestro nivel de confianza al 95%. En comparaciones, aquí nos dan diferentes pruebas. La más usada es la de Tukey o Tukey. También vamos a seleccionar prueba de Fisher, prueba de Dunet, la de HCU, y le damos a aceptar. En la parte de gráficos seleccionamos 3 en 1 y le damos a aceptar. Nuevamente le damos a aceptar y aquí nos desglosa ya nuestra comparación de varianzas. Vamos a ver de manera rápida lo que son nuestros gráficos. Empezamos por lo que es la diferencia de las medias para autos, y aquí nuestro programa nos hace una comparativa
entre los autos medianos y los autos compactos, los autos grandes y los autos compactos, autos grandes y autos medianos. Como podemos observar en la comparativa de autos grandes y autos compactos, no llega al cero. A diferencia de los autos medianos y autos compactos que sí pasan por el cero, nuestra comparativa auto grande y auto compacto no lo hace. Y aquí nos viene una nota. Dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Es decir, que cualquier comparativa donde las varianzas o las medias de las varianzas pasen por el cero, pudiéramos tener la evidencia suficiente que si pasan por el cero, pudieran en un punto ser iguales. En esta comparativa de manera gráfica podemos decir, y esto lo vamos a analizar un poquito más adelante de manera más profunda con los datos, que a simple vista los autos grandes comparados con los autos compactos, pues las medias no son iguales. Aquí tenemos nuestra prueba de Fisher, que de igual manera nos hace una comparativa entre los autos medianos y los autos compactos, y nuevamente podemos observar, son gráficas muy similares, nuestro nivel de confianza de 95%. Nuevamente nos despliegan que en autos medianos comparado versus contra los autos compactos, autos grandes versus los autos medianos, sí en teoría pudieran ser iguales las medias, a diferencia de la comparación entre los autos grandes y los autos compactos. Esta es la primera gráfica, es de la prueba de Tukey. Va nuestro siguiente gráfico, que es la prueba de Dunet. Lo hace solamente nos hace dos comparativas entre autos medianos y autos compactos, y entre autos grandes y autos compactos. Nuevamente podemos observar la diferencia que hay, y nuevamente dice, si un intervalo no contiene cero, que será el caso del auto grande contra el auto compacto, las medias correspondientes significativamente diferentes de la media de control. Aquí en la prueba de HCU, a diferencia de las otras tres pruebas que hemos observado, sí nos hace nos vuelve a confirmar en la comparación de auto compacto y auto mediano y auto compacto, que sí pasa por cero. Y en esta, a diferencia de las otras dos, como tiene intervalos más grandes, es mucho más amplia la gráfica, sí nos muestra que el auto grande con el auto compacto está en el límite del cero. Nos vuelve a hacer el hincapié que si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Es decir, aquí, a diferencia de los otros, lo interpreta de una manera un tanto diferente. Llega a su límite al cero, lo que nos indica que entre el auto grande y el auto compacto las medias son diferentes. Aquí vemos una gráfica de intervalo. Podemos ver cierta similitud en cuanto a los datos, en cuanto a los tres grupos que estamos evaluando. Dice, la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Podemos ver intervalos muy asociados, y hacia que al final nos da una gráfica de residuos, cuya distribución es bastante normal, gráfica de probabilidad normal. Nos da una gráfica de ajuste con valores hacia arriba o hacia abajo,
Y en nuestro histograma podemos ver una distribución normal, donde perfectamente pudiéramos marcar nuestra campana de Gauss, pero vamos a hacer el análisis de los datos. Vamos hacia arriba, y aquí en la parte de análisis de varianza nos marca la fuente, factor, error, los grados de libertad, el valor de P, que es el valor de F o Fisher de 4.09, y nuestro valor de P de 0.28. Dice resumen del modelo, que es la desviación estándar en 4.45970, la R cuadrada de 23.27%, el R cuadrado ajustado del 17.59, lo cual esto es que es atribuible a la variación, y el R cuadrado predicho del 5.27%. Aquí vemos los tres grupos con nuestro tamaño de muestra de 10, el valor de las medias, el valor de la desviación estándar, que son muy similares, y nuestro nivel de confianza, que es entre el límite inferior y el límite superior, que nos muestra la desviación estándar agrupada desde 4.45970, que es la que tenemos aquí arriba. Viene lo que es la comparación de parejas de Tukey. Los grupos están agrupados en clasificación agrupación A, el grupo grande en clasificación B y los otros medianos en una agrupación AB. ¿Por qué se agrupan en AB? Porque contienen valores de ambos extremos, es decir, que están en valores en medio y comparten y valores similares a los autos grandes y valores similares a los autos compactos. Aquí viene la parte clave de nuestro ejercicio. Dice pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias. Haciendo una comparativa entre los autos medianos y los autos compactos, nos da una diferencia de medias de menos 2.60 con un nivel de confianza del 95%, cuyo intervalo en su nivel inferior va desde menos 7.55 a 2.35. Valor de T es menos 1.30 y un valor de P de 0.405. Ojo, aquí los detalles a recalcar. También pudiéramos tomar lo que es el intervalo, como podemos observar, va desde menos 0.755 a 2.35, es decir, pasa por el 0. Al pasar por el 0, pudiéramos decir que tenemos la evidencia suficiente para decir que las medias son iguales. Y esto lo confirmamos al ver nuestro valor de P, que es de 0.405, siendo este mayor al nivel de significancia de 0.05. Esto nos da la evidencia o no nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales, y tampoco nos da la evidencia suficiente para plantear o aceptar la hipótesis alterna que nos dice que las medias son diferentes. Vemos aquí también en nuestro comparativa de autos grandes y autos medianos un intervalo que va desde su límite inferior de menos 8.05 a 1.85, pasando por el 0, que podemos decir que en este ejercicio tenemos la evidencia suficiente para plantear que en un dado caso pudieran ser iguales las medias, y lo comparamos o lo reforzamos evaluando nuestro valor de P, que es de 0.282, que es mayor a nuestro nivel de significancia, lo cual nos plantea que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales.
Y en este caso, el único grupo o comparativa que nos arroja un resultado distinto es el que se realiza entre los autos grandes y los autos compactos, cuyo valor con nivel de significancia, digo de confianza de 95%, sus límites van desde menos 10.65 a menos 0.75, es decir, no llega a pasar por cero. Si analizamos nuestro valor P, que es de 0.021, el cual es menor a 0.05, esto nos indica que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que nuestras medias son iguales y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que en este caso, para esta comparativa entre autos grandes y autos compactos, sí la media es diferente. De igual manera, en nuestra prueba de Fisher nos arroja las mismas comparativas, varían un poco los resultados, pero aquí incluso nos dan valores de P comparados contra la prueba de Tukey, nos dan valores de P mucho más precisos y donde nuevamente podemos confirmar que en el comparativo de los autos grandes versus los autos compactos es el único valor de P que está por debajo del nivel de significancia o valor alfa de 0.05. Igual, esto nos confirma que podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que las medias son diferentes, significativamente diferentes. Como resultado de este ejercicio, podemos decir que en la comparativa de los autos grandes con los autos compactos sí existe la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna que plantea que las medias son diferentes, y en las comparativas de auto compacto con el auto mediano y en el auto mediano con el auto grande no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias son iguales. ¿Por qué? Porque pasan por cero, pudieran llegar a ser iguales, salvo la comparativa de auto grande y auto compacto. Continuando con esta serie de ejercicios, vamos a realizar el análisis de varianza del siguiente ejemplo. Ejercicio: lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a realizar este ejemplo, a desglosar este ejercicio en nuestro programa de Minitab. Aquí ya tenemos, vamos a cerrar esto, ya tenemos aquí vaciados nuestros datos, la comparativa de auto compacto, auto mediano, auto grande. Vamos, nos plantean igual, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a hacer un análisis de varianza. Como lo comentábamos en el ejercicio anterior, lo más recomendado es empezar por una prueba de igualdad de varianza. Esto se desarrolla yendo a la parte de estadística, seleccionamos ANOVA y una prueba de igualdad de varianza. Aquí vamos a seleccionar como comentario: los datos pudieran estar en una sola columna, pero siempre es mucho más sencillo trabajarlo en columnas separadas. Entonces seleccionamos aquí en la parte que es de columna separada y seleccionamos nuestras tres columnas.
y le damos en aceptar. Vamos a hacer esto para acá. De igual manera nos da nuestras tres categorías, el tamaño de la muestra, nuestras deviaciones estándar, que en este caso sí son muy diferentes, nuestro intervalo de confianza desde su valor inferior al límite superior, nos da un valor de P, vamos a verlo aquí en la gráfica, podemos ver que son muy separados visualmente, pues sí se nota una gran diferencia. Nos da un valor de P de 0.120 y en la prueba de Leven nos da un valor de P de 0.173. Nuestro valor alfa es de 0.05. Si bien es mayor nuestro valor de P en ambas pruebas, no es tan grande como lo pudimos observar en el ejemplo anterior. Dice, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, sí, visualmente sí son muy diferentes, pero vamos a realizar nuestro análisis de varianza. Vamos aquí en la parte de estadística básica, ANOVA. Tomo un solo factor. Esto lo vamos a borrar. Y los datos de respuesta están en columnas separadas. En la parte de respuesta seleccionamos nuestras tres columnas. En opciones, nuestro nivel de confianza. El 95%. En comparaciones vamos a ver nuestras gráficas, tal cual lo hicimos en el ejercicio anterior, en gráficas 3 en 1, y le damos en aceptar. Vamos a pasar directo a nuestras gráficas. En nuestra gráfica de la prueba de Tukey vemos la comparativa de los tres grupos, auto mediano contra compacto, grande con compacto y grande contra mediano. En los tres casos podemos observar que pasan por el cero. Dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, nuestras tres comparativas pasan por cero, lo cual nos va determinando que en un momento dado pudieran ser iguales. Pasamos a nuestra prueba de Fisher. Nuevamente nos arroja datos muy similares, donde las tres comparativas pasan por cero y sugiere que pudieran ser iguales. En la prueba Dunet nos hace dos comparaciones, auto mediano contra compacto y auto grande contra compacto. Vemos nuevamente que pasan por cero y nos vamos a... Aquí hay la gráfica HCU, que igual dice un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso ninguna de las tres tiene un cero como cota, entonces pudiéramos determinar gráficamente que son o pudieran ser iguales. Vemos aquí una gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande, donde hay cierta similitud. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Y vemos en nuestra gráfica 3 en 1, donde los datos agrupados van dentro de una misma línea. Por aquí vemos algunos 2 o 3 datos que están un poquito fuera de lo normal. Aquí en nuestra gráfica con ajuste, el valor ajustado, vemos datos hacia arriba y hacia abajo dentro de un intervalo de menos 200 a 200. En nuestro histograma vemos una inclinación hacia la izquierda, hacia el lado negativo. No se ve una distribución normal. Vamos a hacer el análisis de los datos. Aquí vemos lo que son las medias, tamaño de la muestra, la media de cada una de ellas, la desviación estándar, lo cual ya lo habíamos observado, son un poquito diferentes, con un intervalo de confianza del 95%, nuestro rango de límite inferior al límite superior. La clasificación en la prueba de Tukey, todas están como agrupación A. Y vamos a esta tabla.
Dice prueba simultánea de Tukey para diferencias de las medias. Vemos la comparativa mediano con compacto, grande con compacto y grande con mediano. Aquí nuevamente, como hicimos el análisis anterior, vemos que nuestro límite inferior hacia el límite superior en los tres casos va de un valor negativo a un valor positivo pasando por cero, lo cual nos sugiere que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Lo podemos reafirmar si analizamos de manera detallada nuestro valor de P para el primer caso del auto mediano con el compacto de valor de 0.750, el grande con el compacto nos da de 0.699 y el grande contra el mediano de 0.996. En los tres casos el valor de P es mucho mayor, son valores muy grandes, lo cual mucho mayores que 0.05, que es nuestro valor de significancia, lo cual nos indica que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula que plantea que las medias son iguales, ni tenemos la evidencia suficiente para rechazar o aceptar la hipótesis alterna. Lo podemos seguir evaluando ahora con la prueba de Fisher, con el resultado de nuestra prueba de Fisher. Podemos observar que también los valores de P aquí, aunque se ven un poco más reducidos, siguen siendo mucho mayores que nuestro nivel de significancia, lo cual no nos da la evidencia suficiente para determinar que para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Si lo analizamos aquí en nuestra prueba de UNED, en las dos comparativas que hace esta prueba, los valores de P siguen siendo demasiado elevados, y en nuestra prueba HCU, que han sido los valores, digamos, más pequeños, aún así siguen siendo demasiado grandes, superiores a nuestro nivel de significancia. ¿Qué nos indica esto? Para nuestro problema que estamos planteando, como resultado no tenemos la evidencia suficiente, de acuerdo a los valores P en cada una de las pruebas que realizamos, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, no hay una evidencia suficiente para poder confirmar esta pregunta. Vamos a dar continuación con nuestra siguiente unidad en nuestro siguiente tema de esta unidad número 3.